Julio César Leiva Ruiz, coordinador de diseño y desarrollo curricular en la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio. Doctor en Educación con especialidad en entornos virtuales de aprendizaje y maestro en Sociología de la Educación. Actualmente es coordinador de diseño y desarrollo curricular de la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio. Se desempeña como profesor investigador en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Michoacán. Fue coordinador del Núcleo Básico de Docentes del Doctorado de Educación con Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento. Fue docente y coordinador de posgrado en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 161. Participa en el Cuerpo de Investigación, Problemas Socioeducativos y Transformación Social. Ha diseñado programas de doctorado, maestría y licenciatura en modalidades presenciales y a distancia. Realizó estancias académicas en Francia, Perú y Cuba. Es representante de México en los países iberoamericanos para la construcción de directrices curriculares para la formación docente. Algunas de sus publicaciones en libros y artículos destacan los desafíos de la profesión docente en las culturas digitales, en colaboración con la Secretaría de Educación Pública, así como la etnografía digital en los procesos de investigación educativa, repensando las prácticas docentes en espacios asíncronos. Un placer para mí presentar el siguiente libro, Los desafíos de la profesión docente en las culturas digitales. Les doy las gracias a los organizadores de este evento, que es nuestra cita anual como normalismo en el país, como formadores de profesionales de la educación. Me presento, mi nombre es maestra Diana Elizabeth Osuna Ulloa, de Baja California, actualmente colaborando en la coordinación académica de la Dirección de Educación Superior para profesionales de la educación. Muy buenas tardes. Me honra presentar a mi compañero, amigo, doctor Julio César Leiva Ruiz, quien es director de diseño, desarrollo curricular en la DGESU y ha sido el coordinador de este libro, el libro Los desafíos de la profesión docente en las culturas digitales. Este libro es producto del seminario que lleva por nombre el mismo título, está constituido por 12 capítulos. Han participado en esta producción editorial la DGESU, coordinando el proyecto, la UNAM, la Universidad Autónoma de Madrid, el Tecnológico de Monterrey, Harvard, y a través del Centro de Estudios Latinoamericanos propiamente, que es la Universidad de Guadalajara, la Universidad de La Rioja, la Universidad Virtual del Estado de Michoacán y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Es importante mencionar que este libro, esta producción editorial, cuenta con la coautoría de varios investigadores, entre ellos maestro Cristian López Ravantós, Manuel Moreno Castañeda, María Soledad Ramírez Montoya, Paloma Antón Ares, Alejandra Bustos Aguilar, Melchor Gómez García, Nerinka Calpocaite, Yolanda Campos, Francisco Cervantes, Doris Sumer y Eliseo Guajardo Ramos. Sin más, le cedo el turno al doctor Julio César Leiva Ruiz. Les comparto que él estará dialogando con algunos de los autores de este libro. Les informo cuando falten 5 minutos para culminar con la presentación, para respetar el tiempo y ceder el turno a las siguientes actividades del Congreso. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Adelante, doctor Julio César. Muchísimas gracias, maestra Diana, por esta presentación. Saludo con mucho gusto, saludamos con mucho gusto a la comunidad académica que se reúne en torno a este cuarto Congreso Nacional de Investigación en Educación Normal en Sonora. Y por supuesto, nos da mucho gusto que se hayan incorporado. Bueno, hoy tenemos con nosotros al doctor Cristian López Raventós de la Universidad de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, en su sede Morelia, que ya nos compartirá un poco de su capítulo de libro. Y por supuesto, saludamos porque este libro es parte de una colección que muchas y muchos de ustedes saben, es esta propuesta de Ediciones Normalismo Extraordinario, que es una propuesta para que cada escuela normal cada año pueda, cuando menos, publicar un libro y llenar poco a poco esos vacíos tan importantes
que se dejaron en las últimas décadas. Y hoy las experiencias docentes en distintos ámbitos de la educación, de la formación inicial docente y de las diversas temáticas que constituyen la formación inicial y la formación continua en las escuelas normales, nos parece que tiene que alimentar una gran plataforma que despliegue todo el conocimiento que se gesta en las escuelas normales. Este libro justamente coadyuva a agregar, a enriquecer ese acervo de escuelas normales. Entonces, si me permiten, voy a hacer un breve encuadre del libro y después invitaré a mi querido amigo y compañero Cristian López Raventós. Quizás se incorpore algún otro académico, ya sea de España o de Alemania, de los que fueron colaboradores en esta obra. Y pues cerraremos con algunas reflexiones finales. Bueno, como ustedes, todo mundo sabe, después de casi 15 meses, voy a compartirles la pantalla para que se pueda apreciar la obra. Como ustedes saben, después de 15 meses de pandemia y de confinación derivado de la COVID-19, todo mundo, un buen viernes, nos dijeron que ya no regresábamos a clase y a partir el lunes de 22 de marzo, pues resulta que sucedieron muchas cosas. Digamos, había un cierto letargo en el uso de las tecnologías en muchas instituciones porque estábamos anclados en el nacimiento de una educación nacida en el siglo XIX, presencial, cercana, de palabra, digamos, también que se constituía en un espacio social de aprendizaje como eran las aulas, y de repente esto dio un vuelco y nos empezamos a ver a través de las ventanas de los dispositivos móviles. Pero esto solo visibilizó una situación que venía creciendo paulatinamente y cada vez más acaudaladamente en todo el mundo, en propio México, que era el uso de las tecnologías digitales que estaban reconfigurando una sociedad que en sus actividades económicas, en sus actividades sociales, en sus actividades laborales y poco a poco también en sus actividades académicas empezaba a encontrar nuevos derroteros para poder comunicarse y entablar otro tipo de relaciones. A unos meses de que iniciamos la pandemia, de que se inició esta pandemia y este confinamiento, en junio de 2020, el 3 de junio, inauguramos un seminario internacional sobre culturas digitales. Invitamos a diferentes académicas y académicos nacionales e internacionales de cuando menos con 3 miradas. La mirada, por supuesto, nacional y local, la mirada latinoamericana y la mirada de 2 países, uno iberoamericano como fue España a través de la participación de la doctora Paloma Antón y de Alemania con una participación muy importante de la doctora Neringa Kalpokaite. Entonces, voy a dejar de presentar un momento. Resulta que ese seminario que inició desde distintas miradas, distintos ámbitos disciplinares y distintas experiencias, nos parecía muy importante, porque no queríamos que se hiciera una apología del uso de las tecnologías. Es decir, que se empezara a mirar que la respuesta a la educación y a los problemas educativos estribaban en el uso de las tecnologías. Ciertamente el uso de estas tecnologías, sobre todo las digitales, pero de una manera crítica, de una manera sobria, de una manera donde ellas pudieran tener, digamos, las tecnologías fuesen medios para poder seguir haciendo docencia y seguir formando docentes en todo el mundo. De tal manera que se trataba de que las soluciones, mirar que las soluciones a las diferentes aristas de esta situación no necesariamente estribaba en saber más de tecnología. Y este seminario se constituyó, me parece, en un espacio de reflexión muy interesante. No se trataba de jugar a favor de las tecnologías, sino cómo cada quien podría mirarlas desde sus ámbitos. De esta manera,
De esta manera, decidimos que como el seminario estaba teniendo un éxito extraordinario en México y en varios países de Latinoamérica y en otros como España que nos estuvieron viendo, con más de 2,300 participantes constantes entre el 3 de junio hasta el 12 de agosto, nos parecía que teníamos que dejar un legado. Ya está, porque cada una de las conferencias está grabada y está desplegada en diferentes plataformas de YouTube, pero también en la propia plataforma de la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio, pero creíamos que podríamos contar este libro, narrarlo de una manera no tan acartonada, en un ejercicio, en un acuerdo que tomamos con cada uno y cada una de las especialistas, decidimos narrarlo como de manera más cercana, no con el protocolo de una obra, sino de esta envergadura, sino que el destacara sobre todo esta comunicación cercana con las personas que nos leyeran, con la comunidad que nos leyera. Y así, a finales de agosto logramos septiembre, logramos constituir la obra que es parte hoy de los casi 225 libros que se están publicando. Bueno, este es un poco este encuadre y me voy a permitir compartir algo, un segundo. Bien, voy a compartir nuevamente mi pantalla, si me permiten. Nada más para tenerlo un poco de marco, decirles que este libro, por supuesto, que está disponible, va a estar disponible para toda la comunidad de manera gratuita. Se estará subiendo al reservorio de normalismo extraordinario en la Dirección General y voy a cerrar mi participación agradeciendo a cada uno de los académicos para darle la voz a mi compañero Cristian López para que comparta un poco de su capítulo y de pues cómo se constituyó esta pequeña gran sociedad de académicos que pensamos en ello. Entonces, pues agradecer mucho a Cristian López Raventós con su texto de semiótica sobre culturas digitales y gamificación, la importancia de entender las tecnologías del aprendizaje y la comunicación como lenguaje. Por supuesto, agradecer muchísimo al maestro Manuel Moreno Castañeda, académico que tiene un doctor honoris causa sobre justamente el uso de tecnologías, con su texto Redes Académicas y Educación en Entornos Digitales. A la doctora María Soledad Ramírez Montoya del Tecnológico de Monterrey, con un trabajo que se titula Educación Abierta en el marco de una cultura digital. A la doctora Paloma Antón Ares, quien aborda el uso de las tecnologías en inclusión educativa y accesibilidad en las culturas digitales. Al doctor Alejandro Bustos, rector de la Universidad Virtual del Estado de Michoacán, una de las 4 universidades virtuales que tenemos en México, con un texto que se titula Políticas Educativas para la Educación a Distancia. Al doctor Melchor Gómez García de la Universidad Autónoma de Madrid, con un texto que se titula La Escuela en la Nube. A la doctora Neringa Kalpokaite de Alemania, con un texto que se titula Tecnologías, Investigación y Educación con Atlas TI, herramientas para una nueva normalidad. Es decir, para quienes hacemos investigación utilizando Atlas TI, la autora, y seguramente la van a leer y escuchar en todo el mundo, es la doctora Neringa Kalpokaite, quien ha trabajado por casi 15 años con Atlas TI. A la doctora Yolanda Campos, que trabaja el texto Entornos Personales de Aprendizaje, el gran desafío de la formación docente en las culturas digitales. Al doctor Francisco Cervantes Pérez y a la doctora Concepción Barrón Tirado, que muchos lo conocerán como un académico investigador de la UNAM y que ahora está en la Universidad de La Rioja con un texto que se titula Formación Docente mediada por tecnologías digitales. A la doctora Doris Sommer de la Universidad de Harvard, sobre todo del Instituto de Estudios Latinoamericanos, con un texto que
se titula Sumarse a pretextos o a pretextos, las artes y las humanidades enseñan todo en formato digital. Y ya el doctor Eliseo Guajardo, quien cierra este libro con un texto extraordinario porque habla de la discapacidad en las culturas digitales. ¿Qué queremos decir con esto, queridos colegas? Que la obra que tienen en sus manos me parece que es un crisol de miradas en torno a esas culturas digitales. Trascendemos esta idea de si nativos digitales o migrantes digitales. Trascendemos en la obra el sentido de residentes digitales o visitantes digitales. El simple hecho de que la pandemia haya catalizado el uso de estos dispositivos, reconfigurando espacios sociales, laborales y personales, nos parece importante, porque en una cultura, en cualquier cultura, hay, digamos, ciertas actividades que prevalecen y ciertos actores que prevalecen y se involucran más, pero hay otros participantes de esa misma cultura que tienen otras actividades, pero siempre hay puntos de encuentro, hay lenguajes comunes y puntos de encuentro. Así que una generación de adultos mayores se puede encontrar con una generación apenas de primaria o secundaria en una plataforma digital para ver películas como Netflix, o pueden estar los dos bajando música o escuchando música en Spotify, aunque después uno vaya a hacer videojuego, digamos, a distraerse en el videojuego y otro se vaya a ver un museo virtual, o uno compre un boleto de avión para viajar o de autobús y otro compre una aplicación. Es decir, hay puntos de encuentro y por eso nos parece que la obra trasciende esto. Sin más, el libro en esta portada aparecen los logotipos que, digamos, circunscriben todo este proyecto a la Estrategia Nacional de Lectura y, por supuesto, al Consejo Nacional de Educación Normal, al CONAEN, que aglutina a todas las autoridades de educación normal en el país. Esperamos que la obra la disfruten, que inviten a sus autores a dar una charla particular sobre su texto u otro tema relacionado con sus trayectorias profesionales. Sin más, yo invito a mi querido compañero y amigo Cristian López Raventós de la Universidad Nacional Autónoma de México, sobre todo de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, para que nos comparta algo de lo que encontrarán nuestros lectores en su apartado. Bienvenido, querido Cristian. Gracias, Julio, y muchas gracias a la maestra Diana por la presentación y a todas las compañeras y compañeros maestros y maestras, ¿no?, que nos escuchan a este lado del Atlántico. Buenas noches al otro lado del Atlántico. Pues me gustaría muy brevemente hablar de forma muy digamos, superficial del texto, para que cuando lo tengan en sus manos puedan leerlo con calma. Pero sí me gustaría hacer un paralelismo entre el texto, ¿no?, y el propio proceso de creación del libro, ¿no? Porque creo que el libro es, de alguna otra forma, reflejo también de cómo ha sido este último año y medio, ¿no? Bueno, pues sigue siendo, por suerte, cada vez un poco menos, ¿no? Pero cómo fue, ¿no? Como bien decía Julio, ¿no?, en mitad de ese futuro que nos atropelló, ¿no?, de ese futuro distópico que nos atropelló hace ya más de un año con esta pandemia, pues en ese primer momento no sabíamos muy bien si hacer, no hacer, cómo hacerle. Nadie sabía, nadie quería tomar la iniciativa o la autoridad de decir cómo debían de hacerse las cosas, ¿no? Y después de ese primer impasse, pues vinieron las instrucciones aceleradas, los supuestos, ¿no? Y el futuro nos atropelló, ¿no? Porque como mínimo muchos de nosotros llevamos muchos años advirtiendo de que ese futuro nos iba a atropellar de una u otra manera, ¿no? Quizá nos atropelló de la manera menos pensada, ¿no?, de la que no habíamos imaginado nunca, ¿no? Y cuando hablábamos de brecha digital y cuando hablábamos de todas esas cosas que llevamos muchos años hablando, hablábamos precisamente de la situación que nos ha atropellado este último año, ¿no? No solo en términos de la infraestructura tecnológica, no solo en términos de las competencias, tanto de estudiantes como de
de maestros en relación al uso de las tecnologías, ¿no? De los entornos virtuales, de las herramientas, ¿no? Sino que nos atropelló todo a la vez, ¿no? Entonces ahí es donde descubrimos que gran parte de nuestras estudiantes tenía enormes problemas para poder acceder a tecnologías, ¿no? A aparatos tecnológicos que les permitieran seguir sus clases, que teníamos enormes problemas de cobertura de Internet en el país, ¿no? Agravado en gran parte de los estados, en México, por ejemplo, por una histórica dejadez en la construcción de infraestructuras, que teníamos enormes problemas a la hora de entender y diferenciar lo que era un entorno virtual, lo que eran aplicaciones, lo que eran estrategias, ¿no? De esa primera imagen, ¿no? De que había que pasar todo lo físico a PDFs para que los pobres estudiantes fueran bombardeados. Después tuvimos que pensar cómo hacer para pensar la educación en entornos virtuales y no simplemente pasar el horario de la escuela física al espacio virtual. Vamos, lo que tendríamos que haber ido haciendo durante muchos años y de repente nos atropelló en apenas meses, ¿no? Bueno, el seminario, como decía Julio, pues vino a intentar a ayudar, ¿no? Es decir, a compartir muchas de las experiencias que muchísimas investigadoras e investigadores, profesoras y profesores durante muchísimos años han ido recopilando, han ido pensando, han ido problematizando, ¿no? Y era el momento, como mínimo, adecuado para poder ayudar, intentar ayudar, poder compartir, ¿no? Como bien decía Julio, el seminario fue un éxito, ¿no? Fue un éxito porque la comunidad educativa necesitaba ayuda, ¿no? Y esa ayuda en el sentido más fraternal del término, ¿no? No darle instrucciones, sino presentarle los mismos problemas que habíamos tenido durante todos estos años, ¿no? Y decirles que efectivamente ese proceso de aprendizaje pues iba a llevar algún tiempo y que solo nos quedaba la resiliencia, ¿no? y la paciencia para poder avanzar en ese camino que en aquel entonces ya prevíamos que iba a ser largo y efectivamente lo está siendo, ¿no? No eran aquellos 2 o 3 meses que nos prometieron al principio, desgraciadamente ya vamos por 1 año y medio, ¿no? Y probablemente se alargue un poco más. Bien, yo creo que esa idea de después plasmar los textos, ¿no? Escribirlos, ¿no? Aquello que habíamos dicho, que habíamos compartido, ¿no? Y poderlos compartir, pues es un poco el proceso que estamos llevando en esta pandemia, ¿no? Es decir, y el acelerón que hemos tenido que dar a nuestras prácticas y nuestras reflexiones sobre aquello que muchas veces no habíamos podido, no habíamos tenido la oportunidad de llevar a cabo, ¿no? En nuestras aulas y que de repente hubo que hacerlo a toda prisa, ¿no? Entonces, la propia historia del libro creo que es o puede ser, ¿no? Puede ser un artefacto de la memoria de lo que ha sido, ¿no? Esta pandemia en muchos lugares, ¿no? En términos de los contextos, ¿no? Y es ahí donde, pues, y ahora sí, ya termino para pasarle la palabra a mis compañeras y compañeros, me parecía importante participar, compartir, ¿no? Algo que creo que ha quedado muy claro en esta pandemia, ¿no? Que las tecnologías no solo son cosas, ¿no? En el sentido más inmaterial del término, pero son cosas que podemos utilizar y que sirven para hacer otras cosas, sino que las tecnologías, todas y cada una de las formas, se convierten de alguna forma en un nuevo lenguaje, ¿no? Entonces, mi abordaje a la hora de trabajar con las tecnologías es fundamentalmente entender las tecnologías como uno de otros muchos sistemas de comunicación. Ahora no tendremos la discusión de cómo llamarlos, ¿no? Si sistemas de comunicación, sistemas de significación, lenguajes en el sentido tradicional del término, ¿no? Sistemas semiológicos, ¿no? Y cómo esas tecnologías, esas aplicaciones, esos entornos virtuales, esas plataformas que hemos ido utilizando, no solo sirven para hacer cosas, sino que son fundamentalmente una forma de comunicación, ¿no? Y hemos tenido que aprender, ¿no? de cómo comunicarnos con esas tecnologías, ¿no? Y hemos tenido que ponderar qué hacíamos, qué comunicábamos y qué procesos de sentido poníamos en circulación cada vez que poníamos una tarea en Google Classroom o enviábamos una nueva tarea o un mail
o un mensaje a través de alguna de las aplicaciones de mensajería, ¿no? Todo eso era nuevo, todo eso ya lo teníamos, todo eso ya lo conocíamos, pero nunca nunca lo habíamos utilizado a nivel masivo, ¿no? Entonces no teníamos idea, ¿no? En ese primer momento, ya con este ejemplo cierro, hasta qué punto invadíamos la intimidad y por tanto de alguna otra forma no había un pacto como lo hay en un aula donde todos somos públicos y presentes, ¿no? A través de nuestro cuerpo, nuestra voz, nuestra mirada, ¿no? Pero claro, no sabíamos hasta qué punto podía ser incómodo vulnerar derechos, generar espacios de incomodidad, el hecho de que nuestras alumnas o alumnos tuvieran que encender su cámara, ¿no? O hasta qué punto esa pérdida de contacto visual, ¿no? Genera sistemas de desafección, ¿no? De emociones negativas, etcétera, etcétera. Lo hemos ido descubriendo, ¿no? Porque precisamente todos esos elementos se convierten de alguna u otra forma en procesos de significación, ¿no? No nos imaginábamos y nunca nos planteábamos, ¿no? Hasta qué punto una estudiante o un estudiante tenía que compartir un espacio dentro de su casa con el resto de sus hermanos y por tanto ya no podía utilizar la computadora a la hora que quisiera, o que a la hora que teníamos nuestra clase alguien estaba haciendo otra cosa, o no quería ver que la habitación en la cual podía conectarse, ¿no? Tenía muebles antiguos o compartía una litera con su hermano. Cosas que son la realidad, ¿no? Son la realidad social y cultural, pero que no nos habíamos planteado hasta este avalancha, ¿no? de acontecimientos que fue la pandemia del COVID-19, ¿no? Entonces yo creo que precisamente, y con eso cierro, esa aceleración de acontecimientos que nos ha llevado a seguir, ¿no? Como estamos en esta presentación, ¿no? Seguir inmersos en estas nuevas formas de relación implica también tener conciencia y aprender también cómo estas formas de utilización y nuevas formas de relación implican la puesta en circulación de procesos de significación y procesos de sentido que todavía no tenemos muy claro ni hemos estudiado de una forma muy detenida, ¿no? ¿Qué implica, ¿no? Hemos aprendido como aprenden los niños, ¿no? Poco a poco, ¿no? Repitiendo, viendo qué funciona y qué no funciona, ¿no? Entonces yo invito a todo el mundo para que le eche un vistazo al libro. Hay una variedad de textos muy interesantes, muy amplias. Seguro que encuentran algún texto que toca de cerca los intereses, las problemáticas y las dificultades que tienen muchas de las maestras y los maestros en el contexto mexicano, contexto latinoamericano y obviamente en cualquier contexto educativo, ¿no? Entonces yo les invito a que cuando esté disponible se acerquen, lean y intenten construir y aprender con nosotras y con nosotros. Gracias por el tiempo y por la paciencia. Gracias, Julio. Muchas gracias, Cristian. Lograron incorporarse 3 autores más de este libro. Sabemos que el tiempo es corto, así que me permito presentarles a la doctora Paloma Antón, una de nuestras autoras. También está el doctor Eliseo Guajardo y logró conectarse con nosotros el querido maestro Manuel, ¿no? Otro de nuestros autores precisamente. Y no sé si tenemos tiempo, cuando menos, para que nos saluden, estimada Diana. Doctor, contamos con 15 minutos. ¿Les parece? Estaríamos teniendo 10. Si gustan participar los dos, puede ser en una presentación breve de 3 minutos cada uno para tener espacio. 10 minutos, maestro. Manuel, si nos escucha, ojalá no se ve su video, pero invitaría a la doctora Paloma en unos 2-3 minutos. Querido Eliseo, también gracias por involucrarse y decirles nada más algo. El libro va a tener su propia presentación, digamos, con todo el tiempo para que cada autor lo aborde con más tiempo en agosto. Hoy es una presentación breve. Así que le doy la palabra, doctora Paloma. Buenas tardes y buenas noches en España. Les saludo con mucha ilusión y les felicito por el logro de la publicación. Ya en el libro terminado me pareció muy completo y un gran acierto para
estar y acompañar a los docentes, a los profesores de México, y creo que cada granito de arena les pudo ideas, impulsar y acompañar pues en esa situación tan atípica, tan dura, y que ha merecido ese reconocimiento en todos los niveles, porque en todos los congresos, en las conferencias que estamos participando, era evidente que ha sido un reto, pero un reto muy gordo, que se han hecho grandes cosas, y lástima que haya circunstancias pues, como las que acaban de mencionar, que estoy de acuerdo, la conectividad, las posibilidades, etcétera. No hay nada como poder asistir a las clases, pero al menos se ha hecho todo lo que ha sido posible en cada entorno, las circunstancias, y felicitaciones a los profesores, las felicitaciones y a los, porque también han sido jóvenes en su camino, en su elección y en los resultados también. Así felicitaciones a todo por organizado, publicación y por unos granitos de arena y remar todos en la misma dirección de conseguir calidad en la educación. Saludos. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Paloma Antón. ¿Le parece, doctor Eliseo, si nos saluda y que cierre el maestro Manuel Castañeda? Pues muy bien, mucho gusto. Pues estoy muy emocionado de esta presentación, ver todos los logos nacionales, internacionales. No podía ser de otra forma. Recuerdo cuando discutíamos el pasaje de las TICs a las TACs, ¿verdad? De que eran de una sola dirección, ahora son doble dirección. Fue un aprendizaje intensivo, aprendimos todos juntos. Nuestros estudiantes con discapacidad hicieron innovaciones porque tenían que estar en doble pantalla los sordos para que la lengua de señas estuviera en su celular, mientras las presentaciones ocultaban la pantalla, pero ellos se hacían ver cómo podían comunicarse. Entonces hubo una serie de innovaciones impresionantes. Yo creo que esto es un aprendizaje pues planetario, ¿verdad? Lo que nos ocurrió, y bueno, pues estoy muy contento de que ahora se tenga este producto, y bueno, pues habrá que tener nuevos intercambios y nuevos aprendizajes. Pues los saludo desde Cuernavaca, Morelos, México, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Muchas gracias. Muchas gracias, querido doctor Eliseo Guajardo. Y maestro Manuel Castañeda, por favor, compártanos un saludo y qué más. Bueno, pues en primer lugar saludarlos y sí felicitarlos porque tanto trabajo, sobre todo tú, que le metiste muchísimo trabajo. Es muy interesante verlo ya reflejado en un libro. O sea, y que todo lo que se dialogó ahí pues pueda tener una extensión más allá del ambiente virtual en que se trabajó, ¿sí? Yo creo que es muy importante porque esto también nos habla. Yo creo que una de las cosas que se aprendieron en esta pandemia tiene que ver con la diversificación. O sea, el hecho de que se haga en entornos digitales, pero además se haga en papel, o sea, como que esto también nos lleva a esa idea de que no se trata de que unas tecnologías sustituyan a la otra, sino más bien transformar de manera innovadora también los medios tradicionales. O sea, el libro también es un medio que se está transformando, ¿sí? Yo creo que de las enseñanzas de este congreso yo rescataría así como 3 conceptos. Uno, la diversidad. O sea, más allá del aula, cualquier espacio y momento de la vida es un espacio educativo. Eso lo sabemos y lo repetimos teóricamente, pero seguimos encerrados en el aula, ¿no? Pero tampoco hay que quedarnos encerrados en el entorno virtual. Yo creo que para mí la palabra diversificación. Otra, y que tiene que ver con lo que se comentaba hace un momento, tiene que ver con la transformación de la cultura pedagógica, ¿sí? O sea, por ejemplo, el hecho, como que nos queda claro que el introducir un medio no es cierto que solo sea un objeto. O sea, cualquier medio que introduzcas en una mediación pedagógica te transforma la mediación pedagógica porque se te escapa de lo que estás acostumbrado a controlar. Por ejemplo, en el salón de clase tú controlas todo. Controlas el tiempo, controlas el lugar, controlas
cómo se acomodan los estudiantes, controlas todo. Una cosa que desesperó sobre todo a los funcionarios de los sistemas educativos, ¿sí?, fue que no podían controlar los tiempos y los espacios. O sea, no había horarios ni salones, que es lo que están acostumbrados a controlar. Entonces, yo creo que esa sería otra cosa que yo rescataría, o sea, como una nueva visión de la cultura pedagógica. Y una tercera, tienen que ser las nuevas relaciones educativas. Por ejemplo, aquí, en estas nuevas relaciones educativas, sobre todo en preescolar, se involucraron los padres de familia, los hermanos, el comedor se convirtió en un aula virtual. Bueno, a la hora era todo, o sea, se recuperó el hogar también como un espacio educativo. Yo creo, bueno, ya no sigo hablando porque se pasan los minutos, pero felicitarlos a todos los que participaron, en especial a ti, Julio, que sé que le metiste muchas ganas y desvelos, y esperar que sigamos trabajando juntos. Muchísimas gracias, maestro Manuel, pero además yo creo que necesitamos una segunda edición de este libro, más ampliada después de 1 año y medio prácticamente de confinamiento. Tendremos otras lecciones aprendidas y muchos ejemplos de lo que vivimos después de este seminario. Así que, maestra Diana Osuna, esta es la presentación de nuestro libro, es gratuito, estará disponible para todas las personas. En los siguientes días se subirá a la plataforma y les invitamos de entrada a una segunda presentación donde comentaremos ya particularmente cada uno de los capítulos, de las temáticas que constituyen esta obra, y será justamente en el aniversario del seminario, que es en agosto. Antes del inicio a clases, será quizás bueno una lectura a este texto. Muchísimas gracias por la atención y gracias, queridos colegas, queridas colegas, por conectarse para ver la presentación en este congreso. Maestra Diana, ¿es cuánto? Muchísimas gracias, un placer escucharlos, es una estupenda iniciativa, es un excelente referente para quienes ejercemos la docencia y sobre todo en este ámbito en el que se ha quedado al descubierto la necesidad de trabajar, ¿no?, con las culturas digitales como aliadas, como mediadoras del proceso educativo. ¿Ha dado respuesta, doctor Julio Leiva, de alguna forma? Tenemos solamente un par de preguntas de nuestra audiencia. Preguntan específicamente en dónde se va a poder acceder a la obra. Esta será, no sé, colgada en CEVI, etcétera, o cuál va a ser la forma en la que se va a difundir. Sí, hay dos espacios. Uno, se publicará en el repositorio de CEVIE de todas las obras de normalismo extraordinario que tenemos disponible y gratuito para todo mundo, lo pueden descargar. La obra también se espera, como decía el maestro Manuel, que esté publicada también en papel. Y la segunda es que se va a entregar el mismo día de la presentación completa, es decir, en agosto, no me han definido la fecha, que puede ser el 12 de agosto, creo que es el 12 de agosto. En el evento se estará entregando el link para que ahí mismo lo descarguen de una sola vez, lo puedan descargar y tenerlo como referente. Muy bien. Esto da respuesta al par de dudas que tenemos por parte de nuestra audiencia. Yo me quedaría con algún par de ideas importantes que se rescatan de aquí. Excelentes aportaciones por parte de los doctores que te acompañan, doctor Julio, en esta presentación, coautores de esta excelente obra. Las tecnologías en todas sus formas se convierten en un nuevo lenguaje y entonces de alguna forma los docentes tenemos que aprender nuevos vocabularios, nuevos conceptos, nuevas categorías que nos van a permitir continuar con la mediación de este proceso educativo, ¿no? Y estos 3 puntos con los que expone muy de manera acertada el doctor Manuel Castañeda, el primero referente a la diversificación, es decir, ir más allá del aula en cualquier espacio de la vida cotidiana que se transforme en espacio educativo, ¿no? Es decir, ya la educación tal cual se encuentra incluso con más presencia fuera del aula. La transformación de la cultura pedagógica tan importante en nuestro quehacer
ha venido de golpe, como bien ya han referido en sus diferentes participaciones, incluso en la conferencia magistral que dio marco de apertura a este congreso. Y bueno, las nuevas relaciones educativas que se desprenden a partir de la realidad en la que nos encontramos. Pues bien, es un gusto, es un placer, un honor para mí haber coincidido con las propuestas que hay en esta colección editorial de Normalismo Extraordinario, específicamente en este ejemplar de los desafíos de la profesión docente en las culturas digitales. Agradezco el acompañamiento que han tenido con el doctor Julio César Leiva Ruiz, al doctor Cristian López, a la doctora Paloma Antón, al doctor Eliseo Guajardo y al doctor Manuel Castañeda. Es un gusto para mí. Vamos a presentar la constancia de participación, un reconocimiento que extiende la organización del cuarto Congreso de Investigación sobre Educación Normal, extiende la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio a través del Centro Regional de Formación Docente de Sonora. Se otorga el presente reconocimiento al doctor Julio César Leiva Ruiz por haber realizado la presentación del libro titulado Desafíos de la profesión docente en las culturas digitales, en el cuarto Congreso Nacional de Investigación sobre Educación Normal, con una duración de 1 hora en modalidad virtual. Hermosillo, Sonora, 22 de junio del 2021. Firman el doctor Mario Chávez Campos, director general de la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio, y el profesor Francisco Antonio Cepeda Ruiz, rector del Centro Regional de Formación Profesional Docente del Estado de Sonora. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, agradecemos a todos su atención. Continuamos con el resto de las actividades de nuestra fiesta nacional. Buenas tardes. Un abrazo grande, gracias colegas, gracias Diana.